Voy a invitarles para que abran sus Biblias en el Mateo. Hoy vamos a parar los mensajes que traigo todos los domingos sobre Romanos. Por razones obvias tengo que hablar de lo que estamos celebrando hoy. Mateo capítulo 16, un pasaje que es riquísimo, es pasaje precioso. Voy a invitarles para que se pongan de pie, vamos a leer esta palabra de Dios. Estamos hablando hoy del tema, edificaré mi iglesia. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando y lo tenemos en Mateo capítulo 16. Pasaje muy conocido, pero que mientras más lo leemos, más verdades descubrimos. Mateo 16, comparta su Biblia con los amigos y si no tenemos, finalmente el PowerPoint está trabajando o no está trabajando. Así es que allí tenemos la palabra del Señor para que la escuchemos. Otra vez Mateo 16, versículo 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y esta es la pregunta que le hacemos a la iglesia también hoy: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Oremos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que hace 2000 años aproximadamente, o quizás más, tú la entregaste a tus discípulos y por ello también a la iglesia. Después de tanto tiempo la leemos, después de tanto tiempo la asimilamos, pero sobre todas las cosas, después de tanto tiempo las aplicamos a nuestros corazones y a la vida de la iglesia. Oramos, Señor, que esta palabra nos hable esta tarde. Tenemos sed de Dios, tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti, de tu palabra, que ella nos hable. No queremos oír otra cosa sino palabra tuya que hable a nuestros corazones. Como le dijo Elí al siervo, aquel niño llamado Samuel: habla que tu siervo oye. Que tengamos un corazón esta tarde listo para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dije, hace 2000 años Jesús fundó la iglesia con 12 discípulos. Interesante que el día de Pentecostés la iglesia fue bautizada cuando llegó el Espíritu Santo. Todos fueron bautizados. Los 120 que habían allí fueron bautizados. Quiero decir esta tarde que en función de eso, a través de la historia se han conocido 3 instituciones. La primera institución que se conoció fue la familia. Por cierto, la familia compuesta por un hombre y una mujer. No por un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Por un hombre y una mujer. Así los creó Dios. Varón y hembra los creó. La primera institución. Pero además de eso, después vino el Estado como otra institución. Y además de eso llegó la iglesia, la tercera institución. Ahora, quiero decir esta tarde que en el cielo, cuando estemos en el cielo, habrá solamente una institución. No habrá Estado, ni habrá familia. De repente a usted le sorprende eso. No habrá familia. Porque dice la Biblia que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Así que lo que hay en el cielo y lo que va a haber en el cielo es una iglesia redimida. La iglesia levantada, la iglesia que va a ser arrebatada para estar con el Señor y después vendrá para reinar en el tiempo que el Señor así lo disponga.
Por lo tanto, y en la mente divina, la iglesia del Señor es muy importante. Tan importante es la iglesia del Señor que le costó a Cristo su vida. Dice la Biblia que Él murió por la iglesia. Y es sorprendente cuando la Biblia habla de que Él murió por nuestros pecados, pero habla que murió por la iglesia, para presentarse a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En la mente de Dios, en el plan de Dios, existe esa iglesia, aunque todavía está en el proceso, porque está compuesta por hombres y mujeres como nosotros. Hombres y mujeres como nosotros que pasamos por tiempos de angustias, por tiempos de tribulaciones, por pruebas, todavía sometidos a esta carne, que luchamos en medio de esta condición. Pero ante los ojos de Dios, esa iglesia es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es la iglesia donde un día el Señor se va a encontrar con ella para siempre. Ahora funge como su novia, pero un día será su esposa. Y esa es la razón por la cual digo que en el cielo existirá la iglesia, no otra institución. Por lo tanto, usted y yo pertenecemos a la institución no solamente más importante en la tierra, sino más importante para Dios. Amén. Usted debe reconocer delante de Él que al ser miembro de una iglesia, al ser parte de una iglesia, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, pertenece a la institución más grande que fue creada en el corazón de Dios. No en el corazón del hombre, pero en el corazón de Dios. La iglesia es una idea de Dios, es un plan de Dios. Cuando Cristo vino y murió, Él entonces dejó a la iglesia. Y quiero decir esto porque a veces nosotros podemos cuestionar a la iglesia. Obviamente hay muchas razones que nos impulsan a cuestionar a la iglesia. Pero yo quiero decirle lo siguiente sobre este particular. La iglesia del Señor, compuesta por seres imperfectos, la está preparando para que sea perfecta. No aquí en la tierra, porque eso no es posible, pero sí a la iglesia que estará una vez ya transformada y redimida, su cuerpo ya con el Señor, su cuerpo resucitado, entonces estará en esa condición. Yo no sé si usted cuando lee la Biblia, por ejemplo, se encuentra con cosas como esta. Las iglesias que iniciaron el Evangelio, las iglesias del primer siglo, uno piensa, ¿y esas iglesias eran perfectas? No, no eran perfectas. Lea la iglesia de Corintio, no era perfecta. Es más, cuando usted lee las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, usted descubre que allí no había una iglesia perfecta, aunque por lo menos 2, el Señor no tuvo ninguna queja de ellas. Pero quiero decirle lo siguiente, esas 7 iglesias representan para cada época la razón de ser de una iglesia. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, entonces esa iglesia representa a la iglesia que había dejado su primer amor. Cuando usted piensa en la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufría por persecución, la iglesia de Pérgamo, una iglesia que necesitaba arrepentirse, la iglesia de Tiatira, la iglesia que tenía falsas doctrinas, la iglesia de Sardis representa a la iglesia que había quedado dormida, la iglesia de Filadelfia que había perseverado pacientemente. ¿Cómo queremos ser como la iglesia de Filadelfia? Nosotros, por supuesto. Pero la iglesia de la Odisea había sacado a Cristo de la iglesia y Él estaba tocando para entrar a la iglesia. Todo esto nos muestra que la iglesia a través de los tiempos tiene una similitud. ¿Por qué razón? Porque está compuesta por hombres. ¿Se parece nuestra iglesia a ella? Por supuesto que sí. ¿Qué significa esto? ¿Que la iglesia está perdida? Claro que no. La iglesia tiene como su fundador a Jesucristo. Él dijo, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, es la base para que nosotros nos sostengamos. Cuando hoy estamos celebrando lo que es el año, cuando oficialmente fuimos registrados ante las autoridades de este país como una iglesia constituida, nosotros reconocemos que hemos nacido porque Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Amén. No estamos pensando en los apellidos de la iglesia, las denominaciones de la iglesia. Por supuesto que eso existe, pero estamos pensando en la iglesia de Cristo, no cualquier iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros somos parte de esa iglesia, la iglesia de Jesucristo. Cuando Él venga a levantar a su iglesia, no va a levantar una iglesia por su apellido.
va a levantar una iglesia redimida, una iglesia que le ame y que le sirva, y nosotros formamos parte de esa iglesia. Yo quiero animarles para que esta tarde me acompañen en este mensaje, para que pensemos, ¿con qué cuenta la iglesia para edificarse? Cuando Él dijo edificaré mi iglesia, ¿con qué cuenta la iglesia? Quiero que usted vaya por todos estos versículos. Usted siga este texto paso por paso, porque se va a gozar conmigo en la exploración que este texto nos presenta. La primera verdad es que la iglesia cuenta con el Hijo de Dios como su constructor, como su edificador. Pudiéramos decir como el arquitecto de la iglesia. ¿No nos parece una bendición eso? El arquitecto de esta iglesia, no estoy hablando de la iglesia de esto, porque esta es una casa, esto es algo material. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, desde el punto de vista de lo que Él vino a hacer. Entonces fue Cristo, o es Cristo su fundador. Miren lo que dicen los versículos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué preguntó? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces algunos dijeron, bueno, creemos que eres Juan el Bautista. Otros dijeron, nos parece que eres Elías. Y otros más osados dijeron, parece que es Jeremías. Y otros dijeron, o alguno de los profetas. Ahora, quiero que me sigan en esto, porque vamos a hablar en esta parte de que Jesús es más que un buen profeta. Es más, Jesús es más que puesto estos tres grandes profetas y otro más juntos, es más grande que ellos. Amén. Por lo tanto, estamos descubriendo en este pasaje que la pregunta de Jesús es muy elocuente. ¿Quiénes piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta pregunta se le hace hoy a la humanidad. ¿Qué piensa la gente acerca de Jesucristo? Por otro lado, la pregunta también es intrigante. Es una pregunta que plantea un desafío grande, en el sentido de que está buscando la opinión. Ahora déjeme decirle esto. Una cosa es que la gente opine de Cristo, y otra muy distinta es que opine de su propia vida, de mi propia vida. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo es el único ser que pisó este mundo y dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir que soy un pecador? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando Él pregunta ¿qué piensa la gente acerca de mí? Y surgen estas respuestas, es interesante pensar que la gente por lo menos tenía un buen concepto de Jesús. La gente opinaba bien, porque lo estaba comparando con tres grandes profetas. No se habla de los otros, pero tres grandes profetas. ¿Quiénes eran estos? Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Jesús lo calificó diciendo, entre todos los hombres que han nacido de mujer, no hay alguien más grande que Juan el Bautista, como el más grande de los profetas. Pero luego dice también, pero te pareces a Elías. ¿Quién era Elías? Elías representaba la autoridad máxima de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se dieron cuenta que cuando Jesús fue transfigurado, apareció Moisés y apareció Elías? ¿Por qué estos dos? Porque uno representaba la ley y el otro los profetas. Entonces cuando ellos califican a Jesús diciendo, ¿te pareces a Elías?, estaban en lo cierto, por supuesto. Pero no le llama la atención que ellos lo comparan con Jeremías. Yo no sé si usted sabía, pero Jeremías es un tipo de Cristo. Cuando usted lee el libro de Jeremías, se da cuenta de que Jeremías representa, es un símbolo de Jesucristo, por su sufrimiento, por su pueblo, su dedicación, etc. Pero Jesús no está contento con lo que la gente de afuera opine de Él. Si usted le pregunta a alguien de la calle, ¿quién es Jesús? Fue alguien que es muy buena gente, un buen maestro, un buen profeta, fue alguien que no le hizo mal a nadie. La gente va a dar su opinión. Jesús no está interesado en esa opinión. Jesús está interesado en la opinión tuya, la opinión de la iglesia. Por eso se voltea y le dice, ¿y vosotros quiénes? ¿Qué opináis acerca de mí? ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Y hermano, esta es la pregunta más importante cuando hablamos de que Jesucristo es el fundador de la iglesia, el arquitecto. Cuando él hace la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy?, estaba entonces tocando las fibras internas. Él quería saber quién es, qué pensaba la gente acerca de él. Estas dos preguntas entonces revelan
La necesidad que tiene el Señor, que la gente sepa realmente quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y es allí donde vamos a ver la gran revelación de este pasaje. La revelación que Dios le da a Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración, por supuesto, la vamos a ver más adelante y es muy significativa. Pero yo quiero detenerme en la pregunta. Cuando él hace esta pregunta en el pasaje: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vamos a ponerlo en contexto y preguntarle a la iglesia: iglesia, ¿qué dices tú acerca de mí? ¿Quién crees tú que soy yo? Usted se estará preguntando: bueno, Jesús, bueno, Señor, tú eres Dios. Bueno, Señor, tú eres el Cristo. Y quizás usted comienza a dar respuesta a hacer eso. Pero esa pregunta es muy interesante porque es más profunda de lo que nos imaginamos. El concepto que nosotros tengamos de Jesús, escuche esto, determina qué clase de vida tenemos. El concepto que usted tenga de Jesús va a determinar en qué dirección va. Es posible que usted visite la iglesia todos los domingos. Quizás viene porque no tiene más nada que hacer, por ejemplo, porque alguien le invita, o sencillamente porque usted ama el hecho de estar en una iglesia para escuchar la voz de Dios. Y ojalá todo lo que estemos aquí en esta tarde sea ese propósito. Y en este sentido lo que quiero decir es que yo debo saber quién es Jesús. No solamente para dar una respuesta a la gente que me pregunte, sino por lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Cómo me ha transformado? ¿Cómo me ha cambiado? ¿Qué diferencia ha hecho en mi vida Jesucristo? ¿Qué concepto tengo de Él? Quizás estoy pensando, Él fue también un personaje extraordinario. Hace 2000 años vino a esta tierra, nació de la Virgen María, vivió, murió, resucitó y está en el cielo. Pero Jesús te vuelve a preguntar: ¿qué piensas tú de mí? Y cuando te está preguntando eso es: ¿hasta dónde Jesucristo, hasta dónde yo soy para ti realmente? No solo un Salvador, no solo el Señor, sino el que guía tu vida. ¿Hasta dónde Jesucristo está construyendo la iglesia? Esa iglesia que tú representas también, esa iglesia que está en tu corazón. ¿Qué piensa usted de Jesús? Es la pregunta. Usted tiene que responderse eso. ¿Qué pienso yo de Jesús? Otros opinaron lo que opinaron, pero ¿qué pienso yo? ¿Qué opino yo? Por otro lado, cuando hablamos de este término, edificaré mi iglesia, en segundo lugar, ella cuenta con una garantía que protege su edificación. Me gusta esto. Una garantía que protege su edificación. Vea lo que dice entonces la respuesta de Pedro. La garantía de su fundamento. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quieren repetir conmigo esa frase? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es importante esta declaración? Mis amados hermanos, porque de ella depende lo demás en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Si usted no conoce a Cristo de esta manera y por revelación especial, como le pasó a Pedro, usted podrá pasársela bien en la iglesia, pero Jesucristo no es la esencia de su vida. Si eso no es así. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Ahora, aquí hay un asunto, hermano, que debemos digerirlo muy bien. Pedro no dijo eso por casualidad, porque se le ocurrió. Ustedes se acuerdan que Pablo era siempre hiperactivo. Alguien dijo que era un sanguíneo colérico, para definirlo más o menos. Siempre quería estar de primero. Y en ese momento él habla, pero no habla por impulso, porque Jesús descubre que lo que él está diciendo, el Padre se lo reveló, y en ese momento lo está transmitiendo. Ahora, aquí hay una enseñanza extraordinaria, y es para que yo conozca a Jesucristo como mi Salvador, el Padre tiene que revelarse en mi corazón. ¿Está entendiendo? El Padre tiene que revelar a Cristo en mi vida, porque si no lo revela, entonces yo no soy salvo.
no le he conocido. Puedo hablar de Cristo, puedo reunirme con los cristianos, puedo decir que pertenezco a una iglesia, pero si el Padre no ha revelado a Cristo en mi corazón, yo no le pertenezco todavía. Y estoy hablando de un asunto que es muy serio. Y es tan serio que nos pone a pensar seriamente. Si Cristo no ha sido revelado porque el Padre lo puso en su corazón, entonces yo debo cada vez más examinar cuál ha sido mi relación con Dios. Esto es tan importante que es una garantía para la iglesia del Señor, saber que los que se reúnen, los que vienen, los que participan, es porque el Padre Celestial, como dijo Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo enviare. Y eso es interesante, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Entonces tiene que venir del Señor esta revelación en mi corazón para conocerle, y de esa manera entonces participo de la comunión con mis hermanos. Soy un hijo de Dios, soy parte de la iglesia porque el Padre Celestial me reveló a Cristo y ahora soy parte de ella. Amén. Esta confesión es la que le da a la iglesia la razón de ser. Este es el fundamento sobre el que se construye la iglesia. Mis amados hermanos, Cristo, como el arquitecto eterno, ha puesto su fundamento, y no podía ser de otra manera sino de la declaración de Pedro, porque esa declaración vino del cielo. Vino del cielo. Es verdad que Pedro después va a decir otras cosas que no vinieron del cielo. Por ejemplo, aquello que dice: si todos te negaren, pues yo no te negaré. Eso no vino del cielo. Eso vino de él. Pero esto vino del cielo. ¿Para qué? Para confirmarle a él que en verdad era el Dios que se estaba moviendo en su propia vida. Esto revela que el fundamento de la iglesia no puede ser humano, basado en las tradiciones de los hombres, sino a quien Dios el Padre ha revelado acerca de su Hijo. Si esta iglesia se construye, y cada iglesia se construye sobre ese fundamento, bendito sea esa iglesia, porque esa iglesia seguirá adelante. Esa iglesia será edificada porque tiene como fundamento la declaración de Pedro. ¿Cuál es la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean el versículo 18 otra vez conmigo, porque allí tenemos la garantía sobre el enemigo. No solamente la garantía que tiene que ver con su base, sino la garantía sobre el enemigo. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Sígueme para explicar algo de este texto que ha sido muy mal interpretado a través de la historia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una expresión idiomática judía que indica muerte. La buena noticia acerca de esta declaración es que la muerte, escuche, la muerte no pondrá fin a la existencia o perpetuidad de la iglesia. La palabra Hades también significa infierno, pero también significa muerte, o Seol, mejor dicho. Esos son los términos, tanto hebreos como griegos. En todo caso, según lo que dice Pablo, ya la muerte ha sido absorbida en victoria. La muerte no ha podido con la iglesia a través de la historia. Es cierto que a Cristo lo crucificaron, pero la muerte no pudo con Cristo, porque al tercer día se levantó y resucitó. Amén. Es verdad que la muerte crucificó, martirizó a muchos hombres santos de la historia, pero esos hombres hoy están con el Señor. Amén. De manera que cuando Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. No importa si vivo o si muero, pues al fin y al cabo soy del Señor. La muerte no tiene potestad en este caso sobre nosotros, porque la muerte ha sido vencida. Por eso cuando dice ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, le está diciendo a la iglesia, ese enemigo que pudiera destruir a la iglesia ya ha sido destruido también. Gloria a Dios. Pero hay algo más allá de esta idea de las puertas del Hades que debemos saber nosotros. Las puertas de una cárcel, por ejemplo,
son para que los hombres no estén fuera, sino que estén dentro, estén presos. Es la idea de la cárcel. Mis amados hermanos, hay alguien que tiene custodiada esa cárcel y se llama Satanás. Pero este texto nos está diciendo que aún esas puertas cerradas por la obra de Satanás, la iglesia del Señor tiene victoria sobre eso. Tiene victoria sobre lo que Satanás mismo está haciendo. Él tiene cautivo a la gente, los tiene presos. ¿Para qué? Para que no le nazca la luz del Evangelio. Están ciegos, están cautivos. Sus corazones están llenos, están entenebrecidos por la falsedad y el pecado y por la obra de Satanás. Pero Jesús le dice, con esta frase a la iglesia, le dice que ella prevalecerá por encima de todas las cosas. Y esto me lleva a otra consideración. Dos más que para mí son extraordinarias en este pasaje. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, Él está diciendo, cuento con los mejores materiales para esa construcción. ¿Está escuchando eso? Edificaré mi iglesia, pero cuento con los materiales. ¿Cuáles son esos materiales? En este pasaje nos encontramos con un hombre llamado Simón, hijo de Jonás. Estamos hablando entonces ¿de quién? Estamos hablando de un hombre que fue escogido por el Señor para que fuera su discípulo. Pero su nombre significa, o su nombre es Simón Pedro. Ahora quiero que ponga atención a esto, para que vea su vida como Simón y después como Pedro. Es como pasar de un sitio a otro. El nombre Simón significa caña débil, movida por el viento. Uno encuentra razón por qué Pedro era un hombre tan inestable. El nombre Simón significa inestabilidad. Y eso era Pedro, sumamente inestable. Para todas las cosas, en todas las cosas que se enfrentaba, era inestable. Sin embargo, el pasaje dice que él lo llevó de Simón a Pedro. Ve otra vez el texto. El que leímos anteriormente dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, aquí hay algo sumamente interesante que nos llama la atención. Este nombre nos revela Simón, hijo de Jonás, a todos los creyentes de una iglesia. Ese es el nombre que tenemos cuando llegamos al Señor. Simón, hijo de Jonás. Débiles, llenos de muchos problemas, angustias, necesidades. Débiles. Pero ¿qué hace el arquitecto divino? ¿Qué hace el constructor de la vida? ¿Qué hace el que levanta la iglesia? Él no te deja ser un Simón por siempre. Él te quiere llevar a ser un Pedro. Porque Pedro significa roca pequeña. Ahora vea la diferencia de una caña débil a una roca. Cuando usted creyó en Jesucristo, usted y yo también éramos una caña débil. Pero en la medida que hemos ido conociendo a Jesucristo, hemos venido siendo una roca firme y sólida en el Señor. Y esto es lo que el Señor nos habla. Dios transforma una vida. Dios cambia a alguien que no sirve para nada, para ser de bendición para otro. En una oportunidad Jesús llegó a la tierra de los gadarenos, no ganaderos. Y de repente cuando llega, se baja del barco con sus discípulos, le sale al encuentro un hombre poseído por demonios. Pero no era cualquier poseído por demonios. Era un hombre que andaba desnudo, todavía con marca de las cadenas que le ataban y que las reventaba porque no podían sostenerle. Porque era una piltrafa humana, era un hombre que estaba poseído por lo menos por 2000 demonios. Imagínense eso. Él había perdido hace rato su personalidad. No era un ser humano. Era el terror del cementerio y era el terror de toda la gente. Y andaba dando gritos por todas partes, pegándose con piedras en la cabeza, hiriéndose.
Pero Cristo llegó a ese lugar. Y cuando los demonios, porque ni siquiera él es él, no sabemos cómo se llamaba, vio a Jesús, le dice: ¿por qué me atormentas? ¿Por qué me atormentas? Y Jesús lo reprendió, lo liberó, sacó todos los demonios. Tanto así que ellos le pidieron, por la inmunidad de los demonios, que fueran a parar a un hato de cerdos que habían allí. Y ahí se ahogaron, dice la historia. Porque los demonios siempre buscarán lo inmundo para vivir. Pero Cristo sacó los demonios de ese hombre, porque ese cuerpo, el cuerpo del ser humano, no ha sido diseñado para los demonios. El cuerpo de un hombre ha sido diseñado para que habite el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando ese hombre fue transformado, dice la Biblia que entonces estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es lo que hace Jesús cuando llega al corazón de un Simón y lo transforma en un Pedro, de un Felipe, de una María, de un joven, de un niño, de un adulto. Jesús es el único que tiene la capacidad y el poder de transformar tu vida, esa vida hecha pedazos, y convertirte en un hombre y en una mujer de Dios. La razón es porque Él está haciendo el trabajo de construcción en tu vida. Él cuenta con ese material. El material humano eres tú, soy yo. Él no cuenta con otro material para construir su iglesia. Eres tú. Escuchábamos de los testimonios de los hermanos que estaban allí como engavetados. Yo doy fe de en esta iglesia, porque conozco muy bien la iglesia en todos los aspectos de donde vengo. Y estos hermanos han descubierto las maneras como servir al Señor. Amén. Y yo me sorprendo cada vez más de ver cómo esos dones estaban dormidos y ahora están puestos para la gloria de Dios. Amén. Tú que estás aquí sentado quizás, que escuchas a tu pastor todos los domingos, tienes que decirte: ¿y cuál será entonces mi habilidad o mi don para servir al Señor? Dios tiene el material y ese material eres tú. Olvídate que es otro, eres tú. No van a venir los ángeles para servir a la iglesia, van a servirnos y nos sirven de otra manera. Pero quiero avanzar. Tengo que avanzar. ¿Quieren que avance? ¿Seguimos esto? Versículo 14 dice: ellos dijeron otra vez, volviendo al tema, cuando Jesús preguntó, Juan el Bautista, Elías, etc. Jesús cuenta con discípulos que tienen respuestas parecidas. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: las respuestas que dieron aquellos hombres son respuestas naturales. Son respuestas naturales. A mí me llama la atención este pasaje, porque los hombres que Dios escogió, los hombres que Jesús escogió, no fueron los mejores. Aquí tenemos al brother, al Fred, que conoce muy bien lo que es trabajar para reclutar hombres para una empresa, por ejemplo. Le aseguro que Fred y aquellos que se especializan en eso, lo primero que hacen cuando una compañía les pide que le busquen gente, tienen que ser los mejores. Tienen que calificar para ser los mejores. Porque de lo contrario, entonces, pues ellos no van para ninguna parte. No tienen las cualidades. Ahora, yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Y le pregunto esto. ¿La empresa que Jesús vino a establecer en la tierra era o no era la más importante? ¿Qué dicen ustedes? Claro que es la más importante, porque se trata de la iglesia del Señor que un día estará para siempre con Él. Ahora, si usted fuera un especialista en reclutar a personas para una empresa, para un trabajo, ¿qué pensaría de Jesús? La gente que reclutó a Jesús. 4 pescadores, un publicano, un revolucionario, pero además de eso, dentro del paquete estaba metiendo al que le iba a traicionar. Entonces usted tiene que preguntarse: pero Jesús está loco, y además está loco, va a fracasar,
Porque son gente que no tienen preparación. ¿Usted se dio cuenta que en el grupo de Jesús no había ningún filósofo? El filósofo vino después, que fue Pablo, pero no estuvo entre los 12. ¿Qué nos indica eso? Que Jesús es especialista en escoger lo que el mundo desecha para que sea una bendición. En la vida de la iglesia no están los mejores, o no estamos los mejores. Pero lo que sí sé yo es que en la vida de la iglesia está Jesucristo. Y Jesucristo hace la diferencia con nosotros. Por eso es que este pasaje nos muestra ese concepto de que Él va a edificar a su iglesia. La va a edificar. Con hombres y mujeres como nosotros. Débiles hombres, pero que nos ponemos en las manos del Señor. Ahí está la diferencia. Alguien puede criticarte como sea, pero si tú te pones en las manos del Señor, tú serás la más grande bendición para tu familia, para tus vecinos, para tu trabajo, para este país, para tu iglesia y para aquellos que vean en ti un hombre y una mujer completamente diferentes. Amén. Eso sí lo hace el Señor. Por último, quiero decir que cuando Jesús dijo edificaré mi iglesia, Él cuenta con el más grande, o ella cuenta con el más grande mensaje. Otra vez el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora quiero que se detenga allí. Esta confesión que hizo Pedro, algunos han tomado que Jesús lo que dijo fue que sobre la persona de Pedro iba a construir su iglesia. De allí que la religión que nosotros conocemos hoy día ha dicho que Pedro pues fue el primer papa, porque al fin y al cabo sobre él se construyó la iglesia. Pero eso no lo dice la Biblia. Quiero explicar bien eso, porque a veces nosotros tenemos como ese concepto también. Eso no lo dice la Biblia. Mire cómo lo voy a explicar. La palabra Pedro ciertamente significa piedra o roca, pero significa en griego roca pequeña, una roquita. Lo que Pedro dijo, la confesión de Pedro, es una gran roca, enorme roca. ¿Por qué? Porque él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: sobre esta roca. ¿Cuál roca? ¿Pedro? No, sobre la confesión de Pedro. ¿Cuál es la confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es el mensaje que tiene la iglesia que comunicar en este tiempo, que Jesucristo es el Mesías. Amén. ¿Sabía usted que cuando Jesús vino, había muchos fulanos que se pasaron como Mesías y todos fueron aniquilados? Es más, se dice, el movimiento era tan grande, la expectativa era tan grande, que después que los judíos regresaron de la diáspora, que se llama, del cautiverio babilónico, y regresaron y se conformaron como un pueblo más establecido, durante ese tiempo, llamado periodo intertestamentario, 400 años del Antiguo Testamento para que apareciera el Nuevo Testamento, surgieron las sectas como los fariseos, los saduceos, los herodianos, etcétera, las sinagogas. Pero el concepto del mesianismo, del Mesías, era el que más abundaba. Se dice que una niña judía de 15 años, el anhelo más grande de una niña judía era que en su vientre se pudiera incubar la vida del Mesías. Toda niña judía pensaba eso. Entonces el concepto del judío, del Mesías, abundaba mucho. Y cuando viene Jesús, entonces, y Pedro tiene esta revelación: tú eres el Cristo, está diciendo: sí, auténticamente yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque se lo reveló el Padre, el auténtico Cristo. Pero no era como el pueblo judío lo esperaba. Pero Él es el Cristo. Y hasta el día de hoy, Él es el Cristo. Amén. El Hijo del Dios viviente. Y no esperamos otro, ni queremos otro. Porque el que tenemos fue aquel que murió por nuestros pecados y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y un día volverá por su iglesia también. Amén. No queremos otro. Es más, no hay otro como Él. Y finalmente, versículo 19. Esta iglesia fue construida para desatar
escuche esto, para desatar. Ahora, quiero que me siga en estos últimos pensamientos, porque aquí hay algo sumamente interesante. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras también forman parte de la confusión de por qué Pedro es el que tiene las llaves. Pedro no tiene las llaves. Las llaves las tiene Cristo. Las llaves las tiene la iglesia. Se le entregó a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia abra. Para que la iglesia desate. ¿Qué significa esto? Hermano, el diablo tiene a la gente atada, cautivas. Y la iglesia tiene el poder, tiene la capacidad de desatar lo que Satanás ha hecho. Lo que Satanás ha trabajado en el mundo y cómo ha confundido a la gente. Nadie sino la iglesia era responsable de poner en libertad, de desatar a los que están cautivos por el diablo. Cuando usted y yo predicamos a Cristo y alguien se convierte, usted y yo estamos desatando a esa persona que Satanás ató. Por eso tenemos la capacidad y la autoridad para atar y desatar en esos términos, no en otros términos. Entonces la iglesia sí tiene la llave para abrir sobre todas las cosas aquellos que Satanás ha encerrado en su propio mundo. Ojalá que esta iglesia entienda que su misión más grande es desatar y bendecir a aquellos hombres y mujeres que están perdidos y necesitan al Salvador. Eso es lo más grande. Concluyo diciendo esto. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿Se dio cuenta que él no dijo edificaré la iglesia? Por lo tanto, la iglesia es de Cristo, no es de Pedro. La iglesia es de Cristo, no es del pastor. Escuche bien esto. La iglesia es de Cristo, no de los ancianos o los diáconos. Repito ese concepto, porque a veces los diáconos creen que la iglesia es de ellos. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. ¿Por qué razón? Porque eres su arquitecto, su constructor. Eres la piedra angular sobre el cual descansa todo el edificio. ¿Cuál es el material con el cual el Señor construye su iglesia? Nosotros, tú y yo. Simón, hijo de Jonás, débil, movido como una caña, para que llegue a ser una roca en Cristo Jesús. Amén. En la iglesia no están los mejores, no estamos los mejores. Escucha esto. Pero en la iglesia estamos los redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Y eso hace una gran diferencia en nuestra vida. Una gran diferencia. ¿Qué se les pide entonces a los hijos de Dios? Que construyamos, ¿sí? Que construyamos el muro. El muro de Jerusalén fue destruido en una oportunidad. Y dice la historia en Nehemías 3, que todas las familias se despertaron para construir el muro, para edificar el muro, para levantar el muro. Estoy hablando de la historia, no estoy hablando de otra cosa. Hoy día queremos que la palabra muro no exista. Por lo menos sabemos de lo que eso implica. La pregunta es, ¿cuál será tu parte en la edificación de la iglesia? La pregunta es, ¿qué harás tú para ayudar en la construcción de la iglesia? Quizás usted se esté preguntando, bueno, pastor, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Te pregunto, ¿es eso suficiente para ti? Usted dice, pastor, yo doy mis diezmos y ofrendas. ¿Es eso suficiente? Pastor, yo no puedo hacer más nada. No es cierto eso. Te tengo que desmentir. Sí puedes hacer y mucho más. Porque Dios te dio talentos y te dio dones. Si no te dio dones, entonces el asunto es bien serio contigo. Dios te dio por lo menos un don. Por lo menos un don te dio. No sé cuál es. Algunos quieren dones mejores,
como el hablar en lengua, por ejemplo, que Pablo habla de eso, y no porque es malo, pero habla en el sentido de los dones que Dios nos ha dado. Hay dones que Dios ha repartido a su iglesia, y todos esos dones son necesarios para su crecimiento. Y yo debo, en medio de todos los dones, procurar el mejor para que la iglesia crezca. Pero debo procurar ese don, debo pedírselo al Señor, debo pedir, Señor, necesito que tú me des ese don, que tú me indiques cuál es mi don para ayudar a crecer la iglesia. Y no que yo todo el tiempo sea alguien que pasé toda mi vida en una iglesia, no supe qué hacer y llegué al cielo y aquí estoy, Señor, para que me premie, Señor. Bueno, pongo en duda ese premio. Usted necesita saber cuál es su don para servir al Señor. Cuando usted lo descubre y le sirve, así sea, hermano, pasando el vacuum aquí en la iglesia, moviendo una cosa, moviendo algo, haciendo algo, pero haciendo algo, ¿para qué? Para edificar esa iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Cristo, no la iglesia de una denominación, la iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que el Señor nos ayude para edificar la iglesia de Cristo. Primer año estamos cumpliendo hoy. Qué cosa tan extraordinaria. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. No cambia jamás. No cambia. Y porque Dios no cambia, es que nosotros seguimos aquí. Porque si Dios cambiara, pobrecito de nosotros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, para siempre. Edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo Pedro? Vosotros como piedras vivas. Como piedras vivas, entonces, que esa iglesia crezca sobre esas piedras. Pero no piedras muertas, sino piedras vivas. Que ninguno de nosotros sea una piedra muerta, que sea una piedra viva para la gloria de Dios. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor esta tarde. Si usted tuviera que tomar de este mensaje que traigo esta tarde, lo que más le impactó, lo que más le tocó su corazón, y usted lo tomara esta tarde, y lo tomara y le dijera, Señor, yo quiero orar sobre eso que el pastor dijo, pero especialmente sobre esta parte, fue la que más me tocó a mi corazón. Yo quiero pedirle que ahora usted ore por eso. Por eso, que dentro de todo este mensaje usted escuchó y fue lo que más le impactó. ¿Ya lo tiene? ¿Ya sabe qué es? Amén. Porque vamos a orar. Pero usted tiene que saber qué fue lo que más le impactó de este mensaje. Porque si no le impactó nada de este mensaje, bueno, yo cumplí con con la palabra del Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Cierra tus ojos por un momento. Y en tu corazón dile al Señor, escuché un mensaje hoy titulado Edificaré mi iglesia. Escuché que Cristo es su arquitecto. Escuché que no hay nada que prevalezca contra la iglesia. Escuché esta tarde que de los materiales que Dios quiere usar para su construcción, estoy yo, cual Simón, débil, como una caña movida de un sitio para otro. Pero escuché también que Simón llegó a ser Pedro. Y sobre todas las cosas escuché que hay un mensaje que hay que dar a conocer. Y es que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Señor, ayúdame en esta hora. Ore conmigo en su corazón.